Hola a todos, ¿cómo están? En esta serie de videos estudiaremos sobre dos estructuras de datos bastante utilizadas que son las pilas y las colas. Para cada una de ellas veremos su concepto principal, las operaciones básicas, su implementación en Python y algunos ejercicios de aplicación que nos permitirán visualizar cómo podemos diseñar algoritmos más rápidos utilizando estas estructuras de datos. Ok, entonces para colocarnos en contexto, las pilas y colas son estructuras de datos no primitivas y lineales. ¿Qué significa que son lineales? Que a cada elemento tiene un correspondiente anterior y o siguiente. Más adelante veremos las estructuras de datos no lineales, que son los árboles y los grafos. Entonces, para adentrarnos al concepto de pila, vamos a recordar que en un arreglo, en un vector, por ejemplo, un vector, podemos acceder a cada elemento de manera directa. En el caso de las pilas y colas ya no es así. Y en el caso de las pilas vamos a presentarlos mediante un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una serie de libros en una mesa o una serie de platos en la cocina que están dispuestos en la superficie de la mesa y queremos ordenarlo o apilarlo o hacer una columna de platos. Entonces vamos insertando el primer plato, sobre él ponemos el segundo, el tercero, el cuarto y así nos vamos construyendo nuestra pila. Ahora, para retirar un elemento de esa pila, no retiramos de medio de esa columna de platos que vamos formando, sino también de la cima. Entonces, cuando insertamos un elemento, lo hacemos en la cima y cuando retiramos un elemento, también lo hacemos de la cima. Entonces, esa es la característica principal de una pila. O sea, en esta estructura de datos solamente se pueden insertar y sacar elementos de un extremo al que denominamos cima o top, por el inglés. Entonces, una consecuencia natural de esta definición es que si insertamos una serie de elementos a una pila, retiraremos esa serie de elementos en orden inverso. Entonces, en este ejemplo, visualizando el estado de esta pila, entonces primero se ingresó el 1, luego se ingresó el 2, luego encima el 3, luego el 4 y el 5. Y si vamos retirando todos los elementos, sale primero el 5, luego el 4, luego el 3, luego el 2 y por último el 1. Entonces sale en sentido inverso. Por eso a esta estructura de datos se le conoce como LIFO, que sería last in, first out, o el último en entrar es el primero en salir. Como mencionamos, las operaciones principales en una pila van a ser entonces apilar o colocar un elemento, que se le conoce también como push. En este caso insertamos un elemento en la cima de la pila. Y para retirar un elemento de la cima de la pila se le llama al pop. Se conoce más como pop, pero en realidad es apilar o sacar o quitar un elemento de la pila. Entonces esas son las dos operaciones principales que vamos a tener. Entonces si es que ustedes ya revisaron la implementación de una pila con C o C++, entonces podríamos hacerlo con un arreglo para ir almacenando los elementos y tener un contador que nos va a indicar cuál es la cima de la pila. Entonces nos vamos cargando en el arreglo y apilando y desapilando del arreglo. O si queremos hacer mediante una implementación dinámica, o sea que no tengamos un tamaño máximo como en el caso del arreglo, usamos una lista enlazada. Entonces tenemos un puntero a la cima y tenemos todos los elementos enlazados. Ahora, para presentar la terminología tanto en las pilas y colas, tenemos dos casos en particular y lo vamos a considerar con una implementación de arreglo. Vamos a suponer que justamente tenemos un vector que va almacenando los elementos de la pila y nos vamos ingresando los elementos del vector hasta llegar a su tamaño máximo. Si queremos agregar un nuevo elemento, entonces ocurre un desbordamiento o un overflow. O sea, sobrepasamos ya la capacidad del arreglo para ir almacenando elementos. Por el contrario, si nos vamos retirando todos los elementos y ya está vacía nuestra pila y nosotros pedimos sacar un nuevo elemento, entonces ocurre un desbordamiento negativo o un underflow. Entonces tenemos los dos. El overflow cuando sobrepasamos la capacidad máxima y un underflow cuando ya no tenemos elemento y queremos sacar uno. Entonces en Python, si hacemos una implementación con una lista, como es una estructura de datos dinámicas, no nos preocupamos por el overflow, pero sí por el underflow. Entonces cuando ya está vacía nuestra lista, tenemos que indicar con un mensaje si es que se quiere retirar un elemento de una pila que ya está vacía. Entonces antes de pasar a la implementación en Python de una pila, tenemos que definir cuáles son las funciones que nos interesan de la pila. O sea, qué características o qué métodos queremos de esa pila. Entonces tenemos la función crear pila o la operación de crear pila que inicializa una pila como vacía, insertar un elemento, hacer un push, colocar un dato, sacar un elemento, indicar si la pila está vacía, si la pila está llena. O sea, en este caso,
como vamos a hacer una implementación en Python, no nos vamos a preocupar por una pila llena. Luego está la operación de limpiar pila, o sea, sacar todos los elementos de la pila. Cima sería mostrar o pasar el elemento que está en la cima, pero sin quitarlo de la pila. Entonces sería la diferencia de eso con quitar un elemento. Y el tamaño de pila simplemente nos devuelve la cantidad de elementos que tiene esa pila. Ok, entonces en este video vimos el concepto básico de una pila, qué consecuencia directa tiene ese concepto, cuáles son las operaciones que tenemos que debemos tener en una pila y cómo podrían ser nuestras implementaciones. En el siguiente video haremos la implementación de la pila en Python. Espero que les sirva este video y nos vemos en el siguiente.